Bueno, yo les voy a hablar de este tema que es diferencias en la percepción de la imagen corporal según índice de masa corporal en hombres y mujeres. A ver. El peso corporal se puede evaluar de distintas formas. Una de estas es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura. Este índice también nos ayuda a dar un diagnóstico, es un indicador de salud. Por otro lado, el peso corporal también puede evaluarse de otra forma, que es la percepción de la imagen corporal. La imagen corporal es una valoración subjetiva del peso. De acuerdo a Schiller, especifica que es la figura que la mente crea sobre el propio cuerpo, y de acuerdo a Grogan, dice que son las percepciones, pensamientos y sentimientos que una persona puede tener sobre su propio cuerpo. Sin embargo, la percepción de la imagen corporal no siempre se correlaciona con la apariencia física real. A veces podemos observarnos con menor peso del que realmente tenemos o, por el contrario, con mayor peso del que realmente presentamos. Existen diversos estudios que evalúan la percepción de la imagen corporal, sin embargo, difieren en cómo se evalúa. Algunos estudios evalúan la percepción de la imagen corporal con la pregunta ¿cómo considera su peso corporal? Y nos da estas cuatro respuestas, que es bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. En algunos otros estudios evalúan el peso autorreportado menos el peso actual, y otros evalúan la percepción de la imagen corporal mediante las siluetas de Stunkar. Existe un estudio aquí en México en donde se evaluó la percepción de la imagen corporal y la evaluó con la pregunta ¿cómo considera que es su peso corporal? El 90% de esta población subestimó su percepción, es decir, reportó una percepción menor realmente al índice de masa corporal, y existen estudios donde han mostrado que los hombres y las mujeres que subestiman su percepción tienen 3 a 18 veces mayor probabilidad de presentar obesidad. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la percepción de la imagen corporal y sus diferencias con el peso según índice de masa corporal entre hombres y mujeres. Este estudio parte del estudio de Comitán, que es un estudio transversal realizado del 2010 al 2012. En este estudio se incluyeron 3 localidades urbanas elegidas al azar y 5 localidades urbanas elegidas por muestreo por conveniencia. Teníamos un total de 2.500 participantes potenciales, de los cuales aceptaron participar 1.940 participantes, con una tasa de respuesta del 77.6%. De los 1.940 sujetos, eran sujetos de ambos sexos, mayores de 20 años, se eliminaron 147 sujetos, de los cuales les faltaba información, ya sea en las siluetas corporales de Stunkar o índice de masa corporal. Nos quedó un total de 1.793 sujetos. A todos se les realizó un examen físico en donde se incluyeron evaluaciones clínicas y evaluaciones antropométricas. Entre esto fue el peso y la talla. Para esto se calculó con el índice de masa corporal y se clasificaron de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en esas categorías. También se realizaron cuestionarios que fueron factores sociodemográficos, del estilo de vida, y para la imagen corporal se evaluó con las siluetas corporales de Stunkar. Este es el instrumento que se utiliza para las siluetas corporales de Stunkar, en donde el sujeto, dependiendo del sexo, elige entre una de estas 9 siluetas la que más se asemeja a su condición actual. Posterior a esto, ya que el sujeto eligió a cuál se percibe más, se clasificó en 3 categorías según el índice de masa corporal, que fue semejante al IMC, subestimación del IMC y sobreestimación del índice de masa corporal. Entre las características de esta población parte de la población que es Comitán de Domínguez, Chiapas. Esta población, el 65% fueron mujeres, la edad promedio fue 42.5 años, el 75% eran trabajadoras del hogar y 48% pertenecía a un grupo indígena, entre estos el Tojolábal. En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad, podemos observar que la prevalencia de sobrepeso fue similar por sexo, y en cuanto a la prevalencia de obesidad fue el doble para mujeres versus hombres.
En cuanto a la percepción de la imagen corporal, según el índice de masa corporal, encontramos que los hombres tuvieron una mejor percepción de la imagen corporal versus las mujeres. Cuando evaluamos la subestimación de la percepción, las mujeres tuvieron una mayor subestimación de la imagen corporal comparado con los hombres y no se encontraron diferencias significativas para la sobreestimación. Cuando evaluamos qué sujetos, de acuerdo al índice de masa corporal, eran los que subestimaban la percepción, podemos observar que lo que fue el sobrepeso y obesidad eran los sujetos que estaban subestimando en ambas categorías. Entonces comparamos los factores sociodemográficos en las tres categorías en hombres y observamos diferencias significativas en lo que fue localidad, grado de marginación, también para acá para sobreestimación, lo que fue subestimación, sobreestimación versus adecuada. Posteriormente vimos los factores sociodemográficos en las mujeres y pudimos observar que los factores que tuvieron diferencias significativas fue en su caso el pertenecer a un grupo no indígena, la localidad y el grado de marginación. Permítanme. Disculpen tantito. En hombres. Ok, disculpen. Y para lo que fue la sobreestimación bueno, esto ya me estoy regresando, sorry. Aquí, ya. Entonces pudimos observar que en mujeres, los factores que se asociaron a una sobreestimación fue la edad, el ser comerciante, localidad urbana y grado de marginación. Cuando se hicieron los modelos de regresión multinomial, encontramos que los factores que se asociaron a una subestimación fue el ser mujer, y vivir en una localidad, el ser mujer y vivir en una localidad urbana. Cuando vimos los factores que se asociaron a una sobreestimación, encontramos lo que fue la edad y la localidad urbana. Entonces, en nuestra población, el 50% de la población se percibió de una manera adecuada. Esto comparado con otros países de América Latina, lo que fue esta percepción adecuada es similar y fue menor comparado con otros países que se mencionan aquí. Otro de los resultados de este estudio es que la subestimación se encontró mayor en lo que fue en sujetos con sobrepeso y obesidad. De acuerdo a la literatura, se ha reportado que los sujetos con obesidad muchas veces se prefieren identificarse con sobrepeso debido al estigma social que genera este diagnóstico. Por otro lado, también se ha encontrado que los sujetos con sobrepeso y obesidad perciben más la condición en otras personas que en sí mismos. Y por otro lado, la falta de información del diagnóstico de sobrepeso y obesidad favorece la subvaloración del exceso de peso. En este estudio, las mujeres tuvieron 89% más posibilidad de tener una subestimación de la imagen corporal, y esto se ha asociado a que existen estudios donde se ha mostrado que las mujeres subestiman más su percepción de la imagen corporal debido al estereotipo de tener una imagen o una figura delgada como medio de aceptación social. Por otro lado, se han encontrado estudios donde se ha encontrado más que las mujeres se encuentran más insatisfechas con su peso corporal, y otros estudios donde han evaluado que la subestimación es más frecuente en población hispana y afroamericana versus poblaciones caucásicas y asiáticas. Entre los factores sociodemográficos que se encontró la edad, en donde los adultos mayores entre los adultos mayores se consideran que aumentar de peso con la edad es normal. En cuanto a la escolaridad, se ha encontrado que las personas con mayor escolaridad subestiman más su percepción, y en cuanto a localidad urbana, esto se ha asociado más con el estrés y la presión social de los estereotipos de perfección corporal impuestos en este medio.
Por lo tanto, se deben abordar estos factores, pero también las barreras que están impidiendo o que están asociadas a una distorsión de la imagen corporal. Entre esas barreras se encuentra que muchas veces las personas no saben que tienen sobrepeso y obesidad o desconocen qué es el índice de masa corporal. Y para esto, pues la solución o la estrategia es la alfabetización y el empoderamiento de los pacientes. Por otro lado, también se ha encontrado que existe estigmatización por parte del personal de salud. Y la solución, pues como personal de salud, no tenemos que estigmatizar al paciente por tener obesidad. Al contrario, tenemos que dar soluciones al problema y en su caso también dar capacitaciones para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Porque aunque a veces consideramos que todos sabemos cómo se diagnostica el sobrepeso o la obesidad, no todos conocemos cómo se clasifica el IMC. En cuanto a las barreras psicológicas, pues también el estrés, la ansiedad y la depresión se asocian con una distorsión de la imagen corporal y se debe de abordar de manera multidisciplinaria, como se ha visto en toda esta parte de las pláticas, en que no es de manera individual, sino multidisciplinaria. En cuanto a las barreras sociales y culturales, existen muchas ideologías en nuestra sociedad. Por ejemplo, que la delgadez es sinónimo de enfermedad. Si alguien baja de peso, dicen, ¿estás enfermo o qué te pasó? Entonces, si vemos personas gorditas, a veces asociamos que es sinónimo de salud. Cuando vemos un niño dicen un poquito más gordito, decimos, ¡ay, qué bonito niño, está sano! Entonces, también es sinónimo de riqueza a veces el estar gordito. Y en otro lado también se ha asociado que la sociedad a veces toma en cuenta que es normal incrementar de peso conforme se avanza de la edad. Y eso, pues, no. Y por otro lado, que es normal subir de peso cuando tuviste un hijo o después del embarazo. Entonces se deben de hacer campañas de promoción en donde se aborden los mitos y realidades del sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, algo que es muy importante es que en nuestra sociedad se ha normalizado el exceso de peso. Si nosotros tomamos en cuenta que 7 de cada 10 personas presentan sobrepeso y obesidad, si volteamos alrededor, decimos 7 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad, terminamos normalizando esa parte. Por lo tanto, se debe de hacer una evaluación anual del índice de masa corporal y hacer referencias a los centros de atención con áreas específicas para su manejo. Por lo tanto, es importante incidir en los factores de riesgo, como se comentó, y también en todas las barreras que están interviniendo, tanto psicológicas, físicas, sociales, culturales, con el fin de que las personas percibamos que el exceso de peso es una enfermedad y que también es reversible y que de no tratarse puede conducir a consecuencias negativas a nuestra salud. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención.